Desperté en una cama de hospital, incapaz de mover siquiera mis propias manos, solo para escuchar a mi hijo hablando de mi muerte como si fuera una simple transacción pendiente. «Desconéctenlo», susurró su esposa. «Necesitamos el dinero del seguro para la reforma antes de que el mercado se hunda». Ellos pensaban que yo era un vegetal. Pensaban que el viejo por fin estaba fuera del camino, pero no sabían que acababa de abrir los ojos. Y para cuando se dieron cuenta de que ya no estaba en esa habitación, yo ya había vendido el suelo bajo sus pies. Mi nombre es Reginald King y así fue como le enseñé a mi familia desagradecida que nunca, jamás, se entierra a un rey antes de que esté muerto. Antes de seguir con esta historia, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Dale a like y suscríbete si alguna vez has tenido que plantarte ante familiares que subestimaron tu valor. Oscuridad. Eso fue lo primero. Una oscuridad pesada, asfixiante, que olía a desinfectante y a café rancio. Intenté levantar los párpados, pero sentía como si tuvieran plomo encima. Intenté mover los dedos para cerrar el puño, pero las señales de mi cerebro parecían morir en algún punto de mis hombros. ¿Estaba muerto? No. El pitido rítmico de una máquina me decía que seguía atado a este mundo. Bip, bip, bip. El sonido era implacable, un metrónomo digital que contaba los segundos de una vida que de pronto ya no reconocía. Soy Reginald King. Regie para mis amigos. Tengo 71 años. Pasé 40 años como ingeniero estructural, construyendo puentes capaces de soportar huracanes y rascacielos que rascan las nubes. Sé de cargas estructurales. Sé de fracturas por estrés. Y tumbado en esa cama de hospital, supe que mi propio cuerpo había sufrido al fin un fallo estructural catastrófico, un ictus. Sentía el entumecimiento en el lado izquierdo de mi cara, un peso muerto que me aterraba más que cualquier accidente en una obra. Pero el terror de la parálisis fue sustituido muy rápido por algo mucho más frío. Voces. Voces familiares. Estaban muy cerca, justo al lado de mi cama. Mi oído era el único sentido que parecía haber vuelto con una claridad cristalina. No va a llegar al fin de semana, Darius. La voz pertenecía a Tiffany, mi nuera. Era cortante, impaciente y totalmente desprovista de calidez. Sonaba como si hablara de un mueble que ocupa demasiado espacio. «Baja la voz», susurró Darius. Su tono temblaba, pero no de pena. Era el temblor de un hombre endeudado, un hombre acorralado. El doctor ha dicho que está estable. Si despierta y nos ve hablando así, no va a despertar, lo cortó Tiffany. Míralo. Está acabado. El ictus le ha destrozado el cerebro. Aunque despierte, será un vegetal babeando. Tenemos que ser prácticos, Darius. No podemos permitirnos seguir con esta farsa. Sus palabras me golpearon más fuerte que el propio ictus. Este era mi hijo, Darius. El niño al que enseñé a montar en bicicleta, el hombre cuya matrícula universitaria pagué íntegra para que se graduara sin deudas. El arquitecto al que financié en secreto cuando ningún banco quería tocar su firma en quiebra. Le había dado todo. Y ahí estaba él, de pie sobre mi cuerpo roto, debatiendo mi fecha de caducidad. ¿Y mamá?, preguntó Darius. Ella es el siguiente problema, respondió Tiffany, y pude oír el roce de su abrigo caro. No podemos cuidar de ella, Darius. Tiene Alzheimer. Es una carga. En cuanto el viejo se vaya, la metemos en ese centro estatal de las afueras, el que acepta Medicare. No, mi corazón golpeó con fuerza contra mis costillas. No, Beatrice. Beatrice era mi esposa desde hacía 48 años. Era la única cosa suave en mi vida dura. Era una enfermera jubilada que había pasado su vida cuidando de otros. Y ahora que su memoria se desvanecía, ella me necesitaba. Yo era su ancla. Si la metían en un centro estatal, un lugar donde almacenan a los olvidados, moriría de pena en menos de un mes. Tenemos que vender la casa de inmediato, siguió Tiffany, bajando la voz a un susurro conspirador. El mercado en ese barrio histórico está en su punto máximo.
Ese viejo monstruo victoriano está construido sobre una mina de oro. Podemos ponerla en venta la semana que viene. Usamos el poder notarial. Pero papá tiene la escritura guardada bajo llave, dijo Darius. Perforamos la caja fuerte, dijo Tiffany. ¿Quién nos va a parar? Tu madre ni siquiera sabe en qué año vive. Vendemos la casa, pagamos tus deudas de juego y por fin tendremos la vida que nos merecemos. Mis deudas de juego. Las palabras resonaron en mi mente. Así que era eso. Darius había recaído. Lo había sospechado cuando empezó a pedirme préstamos hace unos meses, pero nunca imaginé que estuviera tan metido. Estaba dispuesto a desechar a su madre y dejarme morir solo para cubrir sus errores. Rabia. Una rabia caliente, cegadora inundó mi sistema. Me recorrió las venas, luchando contra la parálisis. Quería incorporarme. Quería rodear el cuello de Tiffany con mis manos. Quería abofetear a Darius hasta que recordara quién era. El monitor junto a mi cama empezó a gritar. El pitido constante se convirtió en una alarma frenética, una ráfaga rápida. Mi frecuencia cardíaca se disparó. La pura fuerza de mi ira estaba intentando matarme. Se está desestabilizando, gritó Darius. Su voz fingía el pánico a la perfección. Doctor, necesitamos un doctor aquí. Oí pasos apresurados acercándose. Las puertas pesadas se abrieron de golpe. La tensión está disparada, 180 sobre 110, gritó una voz nueva. Pongan 2 miligramos de lorazepam. Sentí una sensación fría recorrer mi brazo. La rabia comenzó a apagarse, suprimida químicamente. Pero en ese momento de caos tomé una decisión. Una decisión que iba a definir el resto de mi vida. No abrí los ojos. Dejé que mi cuerpo se quedara flácido. Dejé que mi respiración se volviera superficial. Me dejé caer de nuevo en la oscuridad, no porque fuera débil, sino porque era un estratega. Era ingeniero. No arreglas un puente que se derrumba poniéndote debajo a gritar. Evalúas el daño. Reúnes tus recursos y luego reconstruyes o demueles. Se está estabilizando, dijo el médico después de unos minutos tensos. Solo ha sido una reacción al estrés. Sigue en un coma profundo. Es difícil decir si queda función cerebral a estas alturas. Escuché a Darius exhalar largo. Sonó a alivio. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Darius. Esperar, dijo Tiffany. Esperar a que se muera. Y mientras esperamos, empezamos a vaciar la casa. No quiero sus trastos por medio, estropeando la venta. Se quedaron otros 10 minutos. Hablaron de precios de salida. Hablaron de cómo remodelarían mi cocina para subir el valor. Hablaron de mí como si ya fuera un cadáver bajo tierra. Por fin, escuché el taconeo de sus zapatos y el arrastre de los de él al salir de la habitación. Llámennos si hay cualquier cambio, le dijo Darius a la enfermera. Estaremos en su casa ocupándonos de las cosas. Ocupándose de las cosas. Eso significaba saquear mi hogar. Eso significaba aterrorizar a mi esposa confusa. La puerta se cerró. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era el silencio de la muerte. Era el silencio de la caza. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza, poniendo a prueba mi capacidad cognitiva. 1, 2, 3. Mi mente estaba afilada. El ictus se había llevado mi lado izquierdo, pero había dejado intacta mi inteligencia. Ellos habían cometido un error fatal. Lentamente, con dolor, obligué a mi ojo derecho a abrirse. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de las máquinas. Mi mano derecha se sentía pesada, como un bloque de hormigón, pero concentré toda mi voluntad en ella. «Muévete. Muévete, viejo testarudo». Mis dedos se estremecieron. Apreté los dientes, luchando contra el agotamiento que amenazaba con arrastrarme de vuelta. Alcancé la vía del suero en mi brazo. La cinta tiró de mi piel. Con un gruñido de esfuerzo,
Arranqué la aguja. La sangre empezó a correr por mi brazo, tibia y pegajosa. Pero no me importó. Necesitaba mi teléfono. Seguramente se lo habían llevado, pero yo tenía un plan B. Siempre tenía un plan B. En el bolsillo de mis pantalones, que colgaban en una bolsa de plástico en la silla frente a la cama, había un móvil de prepago. Lo guardaba para emergencias, para negocios discretos que no quería que se rastrearan hasta mis cuentas principales. Yo no podía caminar. Mi pierna izquierda era inútil, pero podía rodar. Usé mi propio peso y dejé que la gravedad me sacara de la cama. Caí al suelo con un golpe seco. Un dolor agudo me atravesó la cadera, pero me mordí el labio para no gritar. Me arrastré por el suelo frío de linóleo, centímetro a centímetro, usando mi brazo bueno para tirar de mi peso muerto. Tardé 5 minutos en llegar hasta la silla. 5 minutos de lucha humillante, pero lo conseguí. Estiré el brazo, palpando la bolsa de plástico hasta sentir el rectángulo duro del teléfono. Lo saqué. Aún tenía batería. Mis dedos temblaban mientras marcaba un número que conocía de memoria. Un número que pertenecía al único hombre en este mundo en el que confiaba. Un hombre que había estado conmigo en las trincheras de Vietnam y en la sala de juntas durante las tomas corporativas más feroces. Atticus Moore, mi abogado, mi hermano de armas. El teléfono sonó 2 veces. King. La voz de Atticus sonó ronca pero alerta. Eran las 3 de la mañana, pero contestó como si hubiera estado esperando esa llamada. Omega, susurré por el auricular. Mi voz era débil, apenas un hilo, pero esa palabra clave cargaba con el peso de un lanzamiento nuclear. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa que significaba que Atticus ya se estaba moviendo, ya estaba sacando expedientes, ya estaba cargando su pistola. Omega confirmado, dijo Atticus. Su voz era fría, letal. ¿Beatrice está a salvo? No, jadeé. Hostiles en el perímetro. Darius, Tiffany, se están moviendo sobre la casa. Creen que soy un vegetal. Entendido, dijo Atticus. Activo el equipo de extracción. No te muevas. No confíes en el personal del hospital. Tendré una ambulancia privada en la entrada de servicio en 20 minutos. Nos vamos a la sombra, Regie. Colgué el teléfono y lo dejé caer al suelo. Me quedé tendido sobre las baldosas frías, mirando las placas del techo. Las lágrimas me punzaron los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me había pasado la vida construyendo un legado para mi hijo. Había levantado una fortaleza para proteger a mi familia, pero cometí un error. Dejé entrar al enemigo por la puerta principal. Darius ya no era mi hijo. Era un parásito, y Tiffany era la infección. Ellos querían una guerra. Querían mi dinero, mi casa, mi vida. Pues estaban a punto de descubrir por qué me llamaban rey. Cerré los ojos, reuniendo fuerzas para la extracción. El viejo Regie, el padre cariñoso, el marido paciente, moría en esa habitación aquella noche. El hombre tendido en el suelo era algo completamente distinto, y estaba listo para quemarlo todo. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron con un suave silbido que sonó como un disparo en el pasillo silencioso del hospital. 2 hombres con uniformes tácticos oscuros salieron. No parecían camilleros. Se movían con la precisión de soldados. Uno revisó una tablet digital mientras el otro escaneaba el pasillo. «Señor King», susurró el primero. No preguntó. Lo afirmó. Asentí una vez. Tenía el cuello rígido y cada movimiento enviaba una descarga eléctrica por mi espalda, pero me obligué a incorporarme un poco. La parálisis de mi lado izquierdo empezaba a remitir, pero mis extremidades seguían sintiéndose ajenas. «Nos movemos ya», dijo el hombre. No perdieron el tiempo. No hubo trato delicado de enfermería. Me levantaron de la cama con una fuerza eficiente y me transfirieron a una silla de ruedas reforzada. Uno me echó una manta oscura sobre las piernas, tapando la bata del hospital, mientras el otro desconectaba los monitores.
La habitación se quedó en silencio. El pitido rítmico que había sido la banda sonora de la traición de mi hijo se esfumó. Nos movimos. Las ruedas de la silla se deslizaron en silencio sobre el linóleo. Pasamos de largo el control de enfermería. Vi a la enfermera de noche distraída con una llamada, riéndose de algo al otro lado de la línea. No tenía idea de que el paciente de la habitación 304 estaba escapando. Llegamos al muelle de servicio en menos de 2 minutos. El aire frío de la noche golpeó mi cara y respiré hondo, con avidez. Olía a humo de escape y a libertad. Una ambulancia negra sin distintivos esperaba al ralentí junto al bordillo. Las puertas traseras ya estaban abiertas. Atticus estaba dentro. Sentado en el banco lateral, iluminado por el resplandor rojo de los aparatos. Miró su reloj y luego me miró a mí. «Llegas 2 minutos tarde, Regie», gruñó, pero vi el alivio en sus ojos. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca como el papel de lija. «Llévame con Bea». Atticus asintió al conductor. «Vámonos». Mientras la ambulancia se alejaba del bordillo, vi un par de faros familiares entrar en el aparcamiento del hospital. Era un sedán plateado, el coche de Darius. Estaba regresando. Volvía para firmar la orden de no reanimación. Volvía para asegurarse de que su padre jamás despertara para disputar su reclamación al trono. Entraría en una habitación vacía. Encontraría una cama aún tibia y la vía del suero goteando en el suelo. Cerré los ojos e imaginé la expresión de pánico en su cara. No un pánico por mi seguridad, sino por su cartera. Llegaba demasiado tarde. El rey había abandonado el edificio. El viaje hasta mi casa duró 20 minutos. 20 minutos en los que Atticus me fue poniendo al día sobre las minas legales que ya había dejado colocadas. Pero yo no podía concentrarme en leyes. Solo podía pensar en mi esposa, Beatrice, mi reina. Aparcamos a una manzana de la casa. La mansión victoriana se alzaba alta e imponente contra el cielo nocturno. Era una casa que había comprado hacía 30 años, una casa que restauré con mis propias manos. Se suponía que sería nuestro santuario. Ahora parecía una fortaleza ocupada por fuerzas enemigas. Las ventanas del segundo piso estaban a todo brillo. Podía oír el sordo golpeteo de un bajo, de algún equipo de música. Estaban celebrando. Mi hijo y su esposa montaban una fiesta en mi casa mientras yo, supuestamente, me moría en una cama de hospital. El equipo médico me ayudó a bajar de la ambulancia. Mi pierna izquierda se arrastraba, pero la obligué a trabajar. Tenía una llave de repuesto escondida en una cajita magnética bajo la barandilla del porche. Un truco de mis viejos tiempos. Recé para que aún no hubieran cambiado la cerradura. Me temblaron las manos mientras sacaba la llave. El metal se sentía frío y duro. La introduje en la cerradura. Giró. Entramos en el recibidor en silencio. El aire dentro estaba cargado con el olor de un perfume caro y comida para llevar. El estómago se me revolvió. En el perchero colgaba la chaqueta de Darius. A su lado, el bolso de diseñador de Tiffany. Se habían instalado como en su propia casa. Señalé al equipo que aguardara en las sombras. Necesitaba encontrar a Beatrice primero. Revisé el dormitorio principal en la planta baja. Vacío. La cama estaba deshecha, el colchón al descubierto. Ya habían empezado a vaciarnos. El pánico comenzó a subir por mi pecho, una marea fría de miedo. ¿Dónde estaba ella? Revisé la habitación de invitados. Vacía. Revisé la sala acristalada. Vacía. Entonces escuché un sonido, un sollozo ahogado que venía de la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. Era un sonido que ningún marido debería tener que oír jamás. Me dirigí hacia la despensa. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, donde guardábamos conservas y productos de limpieza. Nunca fue un lugar destinado a personas. En invierno era frío y lleno de corrientes. La puerta estaba cerrada con un pestillo por fuera.
Me tembló la mano mientras corría el cerrojo. Abrí la puerta. La luz de la cocina se coló en el pequeño espacio, iluminando una escena que me desgarró el corazón en pedazos. Beatrice estaba sentada en una camita plegable de camping, encajada entre estanterías llenas de botes de salsa y rollos de papel. Llevaba un camisón fino, manchado de sopa. Su pelo plateado, normalmente tan impecablemente trenzado, estaba enmarañado y salvaje. Temblaba, con los brazos rodeando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. En el suelo, junto a ella, había un cuenco de plástico para perro lleno de agua y medio bocadillo sobre una servilleta de papel. La habían tratado como a un animal. Beatrice, se me quebró la voz. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban nublados, vacíos por la niebla de su enfermedad. Por un momento, no me reconoció. Luego, una chispa de reconocimiento atravesó la oscuridad. «Regie», susurró. Su voz era fina y frágil. «¿Es hora de ir a la iglesia?» Caí de rodillas a su lado, ignorando el grito de dolor en mi cadera. La rodeé con los brazos. Estaba helada. Su piel se sentía como papel de pergamino. «No, cariño. No es hora de ir a la iglesia. Es hora de irnos a casa». Arriba, una carcajada estalló. Era Tiffany. Se reía fuerte y borracha. Oí el tintineo de las copas. Por la nueva casa, tronó la voz de Darius a través del suelo. Brindaba por su herencia. Celebraba su victoria mientras su madre se congelaba en una despensa, abajo. La rabia que sentí en el hospital no era nada comparada con esto. Esto ya no era solo ira. Era una determinación fría, absoluta. En esa despensa oscura, sosteniendo a mi esposa tiritando, hice un juramento. No solo los derrotaría. Los borraría del mapa. Les arrancaría cada comodidad, cada dólar, cada pizca de dignidad hasta que comprendieran la profundidad de su pecado. Me levanté, ayudando a Beatrice a ponerse en pie. Era frágil, ligera como un pájaro. «Vamos, Bea», dije en voz baja. «¿A dónde vamos, Regie?», preguntó, mirando alrededor de la despensa, desorientada. «Lejos de los monstruos», dije. Hice una seña al equipo. 2 hombres corpulentos aparecieron en la puerta de la cocina. Les bastó una mirada para entender. Vi cómo las máscaras profesionales se les resquebrajaban. Leí el asco en sus rostros al ver el cuenco de perro en el suelo. «Llévenla al coche», ordené. Se movieron deprisa, envolviendo a Beatrice en una manta térmica y sosteniendo suavemente su peso. Lo seguí hasta la puerta trasera. Antes de salir a la noche, me detuve. Me giré a mirar mi cocina. Vi las encimeras de granito que había instalado para el 60º cumpleaños de Beatrice. Vi la mesa de roble donde habíamos comido miles de veces. Vi la marca de alturas grabada en el marco de la puerta, señalando el crecimiento de Darius desde que era un niño hasta convertirse en un hombre. Podía oírlos caminar arriba. Sus pisadas eran pesadas, reclamando la propiedad de un espacio que no se habían ganado. «Míralo bien, Darius», pensé. «Disfruta del champán. Disfruta de las sábanas suaves y del fuego cálido, porque se te viene encima un invierno, hijo, y va a ser más largo y más frío de lo que puedas imaginar». Salí al porche y cerré la puerta. El clic del pestillo sonó como el golpe del mazo de un juez. Subí a la parte trasera de la ambulancia junto a Beatrice. Ya estaba dormida, agotada por lo que había sufrido. Le tomé la mano. Empezaba a entibiarse. «Conduce», le dije a Atticus. El vehículo se internó en la oscuridad, dejando atrás la casa y el pasado. No miré atrás. El rey estaba despierto y la guerra acababa de comenzar. Estaba sentado a oscuras en el salón de la casa segura, con la luz azul de una tablet iluminándome la cara como a un fantasma. En la pantalla, una pesadilla en alta definición se desarrollaba en tiempo real. Había instalado cámaras ocultas en las molduras de mi casa victoriana 3 meses atrás, cuando vi por primera vez a Darius mirar mi cubertería con ojos de prestamista.
Nunca pensé que tendría que usarlas de verdad. Nunca pensé que estaría sentado aquí, a salvo y en calor, mientras veía a mi único hijo profanar el templo que había construido para su madre. En la pantalla, Darius sudaba. Estaba en mi despacho, arrodillado ante la caja fuerte empotrada en la pared que yo había ocultado detrás del retrato de mi abuelo. Sostenía un taladro industrial pesado, con las manos temblándole tanto que la broca resbalaba sobre el acero, chirriando como un animal moribundo. —¡Más rápido, Darius! —gritó Tiffany desde la puerta. Paseaba de un lado a otro como una tigresa enjaulada, cogiendo libros de las estanterías y sacudiéndolos, esperando que cayera dinero en efectivo antes de tirarlos al suelo. El hospital ha llamado hace 10 minutos. Saben que se ha ido. Si la policía aparece antes de que encontremos las escrituras, estamos acabados. —No puedo ir más rápido —le gritó Darius, con el sudor goteando de su nariz sobre la alfombra. Es acero reforzado. El viejo la construyó él mismo. Es sólida. Siguió taladrando. El metal gimió. Yo lo observaba con calma, tomando un sorbo de agua. Sabía exactamente cuánto iba a tardar. Yo había diseñado esa caja fuerte. Le quedarían otros 4 minutos para romper el mecanismo de cierre. Finalmente, con un crujido sordo, la cerradura cedió. Darius dejó caer el taladro. El silencio que siguió estaba cargado de codicia. Estiró la mano, temblando, y abrió la pesada puerta de acero. Tiffany se lanzó a su lado, con los ojos muy abiertos, reflejando el hambre de un lobo famélico. Esperaban ver fajos de billetes. Esperaban lingotes de oro. Esperaban los bonos al portador de los proyectos municipales en los que había trabajado en los años 90. Encontraron polvo. La caja fuerte estaba vacía, salvo por una ficha de cartulina doblada en el centro del estante del medio. Darius la arrancó de un tirón. Le dio la vuelta, buscando una combinación o un número de cuenta bancaria. Solo encontró mi letra. —Léelo —exigió Tiffany, con la voz aguda. Darius lo leyó en voz alta, con la voz quebrada por la incredulidad. La verdadera riqueza está en la mente, hijo, no en la caja. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces Tiffany estalló. El sonido fue pura rabia primitiva. Cogió un jarrón de porcelana de la repisa de la chimenea, un jarrón que Beatrice había pintado a mano hacía 40 años, y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos en 1000 pedazos. Lo sabía, chilló. Ese viejo manipulador lo sabía. Nos ha jugado. Se volvió hacia Darius, golpeándole el pecho. Tú dijiste que lo escondía aquí. Dijiste que no se fiaba de los bancos. Me dijiste que los millones estaban en esta casa. Pensé que estaban aquí, tartamudeó Darius, reculando. Es anticuado. Siempre pagaba a los contratistas en efectivo. No es solo anticuado, Darius. Es un genio, y tú eres un idiota, escupió Tiffany, con la cara deformada por la furia. ¿Tienes idea de quién es realmente tu padre? ¿Crees que solo arreglaba puentes? Tiene las patentes de los amortiguadores sísmicos que se usan en la mitad de los rascacielos de San Francisco. Tiene royalties de los sistemas de refuerzo estructural que diseñó en los años 80. No es solo un ingeniero jubilado. Es el rey de hierro. Tiene millones sentados en algún sitio, acumulando intereses mientras nosotros nos ahogamos en tus deudas de juego. Miré la pantalla con el rostro inexpresivo, pero con el corazón doliéndome. Así que ella lo sabía. Tiffany sabía lo de las patentes. Se había hecho los deberes. Yo nunca había hablado en casa de la magnitud de mi trabajo. Para Darius, yo solo era un padre que olía a hormigón y polvo. Quería que él siguiera su propio camino, que encontrara su propio éxito sin la sombra de mis logros cerniéndose sobre él. Quería que tuviera hambre. Pero él no tenía hambre. Solo tenía avaricia. Y Tiffany era la que sostenía el tenedor. ¿Dónde está?, gritó Darius, pateando el escritorio. ¿Dónde está el dinero? En el extranjero, imbécil, siseó Tiffany.
Lo habrá movido. O quizá lo puso en un fideicomiso para esa vieja senil. Tenemos que encontrarlos. Tenemos que encontrarlos y obligarle a firmar el traspaso antes de que cambie el testamento. Empezó a destrozar el despacho de verdad. Arrancó los cajones de mi escritorio, tirando mis herramientas de dibujo al suelo. Barrió mi colección de viejas brújulas de los estantes. Entonces se detuvo. Sus ojos se posaron en la foto de boda de la pared, la de Beatrice y yo en las escaleras de la iglesia en 1974. Beatrice se veía tan joven, tan llena de esperanza, agarrada de mi mano. Tiffany se acercó. Se quedó mirando un momento la sonrisa de Beatrice y luego hizo una mueca de desprecio. «Mírala», dijo, con la voz llena de veneno. «Esa vieja inútil. Ni siquiera sabe cómo se llama, y está sentada sobre una fortuna. No es más que una carga, un lastre que nos arrastra a todos hacia abajo». Alargó la mano y arrancó el lienzo del marco. Lo rasgó por la mitad, separando a Beatrice de mí, y luego tiró los trozos al montón de escombros del suelo. Ese fue el momento. Hasta entonces, estaba viendo un crimen. A partir de ahí, estaba viendo una declaración de guerra. Habían violado mi hogar. Habían insultado a mi esposa. Habían destruido el santuario de mis recuerdos. Dejé la tablet sobre la mesa de centro. Tenía las manos firmes, frías. Abrí mi portátil. La pantalla brillaba en la penumbra de la habitación, iluminando el rostro de un hombre al que ya no le quedaba nada de misericordia por ofrecer. Inicié sesión en el portal bancario seguro. La interfaz me era familiar, limpia y eficiente. Navegué hasta las subcuentas, las que había creado 5 años atrás cuando Darius dijo que quería montar su propio despacho. Las había financiado en silencio, sembrándolas con suficiente capital como para darle un comienzo, una red de seguridad. Vi el saldo. Era más bajo de lo que debería. Había ido vaciándolas más rápido de lo que pensaba, seguramente alimentando los casinos y los gustos de diseñador de Tiffany, pero aún quedaba lo suficiente para mantenerlos a flote, lo suficiente para pagar la gasolina, la comida y la habitación de hotel que necesitarían cuando llegara la orden de desahucio. Dejé el cursor del ratón flotando sobre el botón que decía suspender toda actividad. Volví a mirar la pantalla de la tablet. Darius estaba ahora sentado en mi sillón de cuero, con la cabeza entre las manos, derrotado. Tiffany seguía desatada, pateando el caos que había creado, gritando lo injusto que era todo, como se merecía algo mejor. Ella no merecía nada, y él merecía una lección. No dudé. Hice clic. Apareció una ventanita. Confirmar suspensión de todas las tarjetas suplementarias y activos conjuntos asociados a Darius King. Pulsé sí. Estado actualizado. Congelado. Cerré el portátil. La única luz que quedó en la habitación era la de la tablet, donde mi hijo y su esposa seguían buscando frenéticamente en una casa que ya no era suya un dinero que ya no existía. Me recosté en la silla. El silencio de la casa segura era denso, pero limpio. No olía a traición. Adelante, Darius, susurré a la habitación vacía. Intenta pagar la cena esta noche. Intenta llenar el depósito. Querías ser el hombre de la casa. Querías mi legado. Pues ya lo tienes. Tienes la lucha. Tienes el hambre. Bienvenido al mundo real, hijo. Veamos si sabes sobrevivir en él. Darius se sentó a la cabecera de la mesa en The Gilded Lily, el asador más caro de la ciudad, rodeado de 5 de sus supuestos amigos. Eran hombres con trajes brillantes que se reían demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia, tiburones oliendo sangre en el agua. Pero Darius creía que eran admiradores. Alzó una copa de whisky de 30 años hacia la luz de la lámpara de araña. «Por el futuro», proclamó, con la voz imponiéndose sobre la suave música de piano. «Por el legado del rey, que por fin está en las manos correctas». Ellos vitorearon, chocando copas de cristal, pidiendo Wagyu y torres de langosta como si fuera agua. Yo observé la alerta de transacción aparecer en la pantalla de mi portátil en la casa segura. Solicitud de autorización,
$5.400. Di un sorbo a mi té y pulsé de negar. En el restaurante, el ambiente cambió al instante. El camarero volvió a la mesa, no con un recibo para firmar, sino con la tarjeta sujeta entre dos dedos como si fuera basura. Señor, la tarjeta ha sido rechazada. Darius rió, un sonido nervioso y quebradizo. Pásela otra vez. Es una Black Card. No se rechaza. No se queda sin fondos. Ha sido rechazada 2 veces, señor, dijo el camarero, con una voz que se oyó en todo el comedor silencioso. ¿Tiene otro método de pago? Los tiburones dejaron de comer. Miraron a Darius, luego se miraron entre ellos. El aire de la sala se llenó de una pesada vergüenza ajena. Darius rebuscó en la cartera, sacando la tarjeta corporativa de su despacho de arquitectura. Pruebe con esta, soltó, cortante. El camarero se la llevó. 2 minutos después, estaba de vuelta. También ha sido rechazada, señor. Y el banco la ha marcado como actividad sospechosa. Voy a tener que quedármela. El silencio en la mesa era atronador. Darius se puso rojo, luego morado. Esto es un error, gritó, poniéndose en pie y tirando la silla. Mi padre es Reginald King, ¿sabe quién soy yo? El camarero hizo una seña al gerente, que ya se acercaba con 2 guardias de seguridad enormes. No me importa quién sea su padre, señor, dijo el gerente. Ha comido por valor de $5.000. Pague la cuenta o llamamos a la policía. Darius se palmeó los bolsillos. Miró a sus amigos. Chicos, habré disparado una alerta de fraude al mover unos activos. ¿Puede alguno cubrir esto? Mañana os transfiero el doble. Los tiburones, de repente, encontraron interesantísimos sus propios zapatos. Uno miró la hora. Otro recordó que tenía una reunión temprano. Tiraron algo de efectivo sobre la mesa, apenas lo suficiente para cubrir sus propias copas, y se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz, dejando a Darius solo con la cuenta y su humillación. Tuvo que dejar su Rolex, el que yo le regalé por su graduación, como garantía. Cuando salió a la noche fría, no era un rey. Era un pobre diablo con un traje prestado. La humillación en el restaurante fue solo el aperitivo. El plato principal lo esperaba en su oficina. Darius conducía su Mercedes de renting como un loco, a toda velocidad hacia el edificio de cristal y acero donde estaba Decca Architecture. Necesitaba efectivo. Necesitaba liquidar el fondo de emergencia, ese al que él creía que solo él tenía acceso. Aparcó en doble fila en la acera y salió disparado hacia el vestíbulo, ignorando al vigilante nocturno. Tomó el ascensor hasta la planta 20, apuñalando el botón con un dedo tembloroso. Irrumpió en su despacho, sudando y jadeando. Se sentó en su escritorio e intentó entrar en la banca de la empresa. Acceso denegado. Tecleó de nuevo la contraseña. Acceso denegado. Cuenta de usuario suspendida. Golpeó el teclado con el puño. ¿Qué está pasando?, gritó a la sala vacía. Cogió el teléfono fijo para llamar a Ate, pero la línea estaba muerta. Entonces se abrió la puerta de su despacho. Se giró, esperando ver a un guardia de seguridad. En su lugar, vio a Atticus Moore. Mi abogado llevaba un traje gris oscuro que costaba más que el coche de Darius. Estaba en el umbral, tranquilo e inamovible como una estatua de juicio. «¿Qué haces aquí?», exigió Darius, con la voz quebrada. «Lárgate de mi despacho». «Ya no es tu despacho, Darius», dijo Atticus, entrando en la habitación. Dejó una única hoja de papel sobre la mesa. «Es una notificación de suspensión con efecto inmediato». «¿Quién ha hecho esto?», preguntó Darius, agarrando el papel. «El consejo me adora. Yo levanté esta firma». «Tú no levantaste nada», replicó Atticus, con una voz fría y afilada. «Te financió un inversor ángel, un socio silencioso que posee el 60% de las acciones con derecho a voto. ¿Nunca te preguntaste quién seguía rescatándote cuando tus proyectos se pasaban de presupuesto?» Darius se quedó helado. «No. No puede ser».
Lo es, confirmó Atticus. Tu padre, Reginald King, es el accionista mayoritario y, como su representante legal, estoy ejecutando un voto de no confianza. Quedas destituido por mala praxis financiera e incompetencia grave. Seguridad viene de camino para escoltarte fuera. Tienes 5 minutos para recoger tus objetos personales. Deja el portátil y el teléfono. Son propiedad de la empresa. Darius se desplomó en la silla. La realidad lo golpeó como un impacto físico. El padre al que había despreciado, el padre al que había intentado matar lo había tenido en sus manos todo ese tiempo. Había estado jugando a ser director general en un cajón de arena que yo le construí. Y yo acababa de quitarle la pala. Estaba de pie en la acera frente a su oficina, sujetando una caja de cartón con una grapadora y una foto enmarcada de sí mismo, cuando sonó su móvil personal. Era Tiffany. Contestó, esperando un salvavidas, esperando que ella hubiera encontrado las escrituras o vendido las joyas. En su lugar, oyó un chillido de Banshee. —¿Qué has hecho, Darius? ¿Qué has hecho? —Cálmate —gritó él, con los nervios al límite. Acabo de perder la firma. Papá es el dueño. Me ha despedido. Me importan una mierda tu firma estúpida, chilló Tiffany. Me acaba de llamar el agente. La jornada de puertas abiertas está cancelada. Los compradores han retirado sus ofertas. Alguien ha registrado un gravamen sobre la propiedad. Darius, un gravamen enorme. Hay una notificación de disputa presentada en el registro del condado. No podemos vender la casa. Ni siquiera podemos refinanciarla. Es material radiactivo. Darius dejó caer la caja. La grapadora chocó contra el cemento. También me ha congelado las cuentas, susurró. Mis tarjetas están muertas. El grito de Tiffany se convirtió en un sollozo de pura rabia. Eres un inútil. Dijiste que estaba controlado. Dijiste que era un vegetal. ¿Cómo puede un hombre en coma estar destruyendo nuestras vidas? No está en coma, dijo Darius, por fin dejando que la verdad atravesara su cráneo grueso. Está despierto y viene a por nosotros. La línea se cortó. Darius se quedó solo en la esquina de la calle. No tenía trabajo. No tenía dinero. No tenía casa que vender. Y por primera vez en su vida, entendió que no tenía un padre que lo salvara. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas entre sus lágrimas, no de pena, sino de terror. Empezaba a comprender lo que significaba estar verdaderamente solo. El silencio en la casa segura se rompió 3 días después, no por una llamada de teléfono, sino por un golpeteo rítmico en la puerta de acero reforzado. Yo estaba sentado en el sillón junto a la ventana, con Beatrice durmiendo en la habitación de al lado, disfrutando del primer descanso en paz que tenía en años. Miré el monitor de seguridad. Eran ellos. Darius y Tiffany estaban en el porche, pero no se parecían en nada a los histéricos que me habían amenazado por teléfono. Se habían cambiado de disfraz. Darius llevaba un jersey discreto en lugar de sus trajes llamativos. Tiffany se había quitado el maquillaje recargado y vestía un sencillo vestido. Y, lo más manipulador de todo, habían traído a Leo, el hijo de 6 años de Tiffany de su primer matrimonio. Estaban jugando la carta de la familia. Los observé en la pantalla. Darius miró a la lente de la cámara oculta en el timbre, no con rabia, sino con una expresión de preocupación ensayada. «Papá», llamó, con la voz amortiguada por la puerta pesada. «Sabemos que estás ahí. Por favor, abre. Solo queremos hablar. Estamos preocupados por ti». Sentí la bilis subir a la garganta. Preocupados. Estaban preocupados por su herencia, no por mí. Habían contratado a un investigador privado. Había visto al hombre aparcado calle abajo el día anterior para seguir mi pista. Ahora que las amenazas y el robo habían fallado, recurrían al truco más viejo del libro, el chantaje emocional. Miré a Beatrice. Era frágil. Si los veía, querría dejarlos entrar. Su corazón no recordaba su crueldad,
solo sus caras. Tenía que elegir. Podía mantener la puerta cerrada, llamar a la policía y hacer que los echaran por acoso, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Seguirían viniendo. Llevarían esto a los tribunales, alegando que yo estaba mentalmente inestable y reteniendo a mi esposa. No. Si quería terminar con esto, tenía que dejarlos entrar. Tenía que hacerles creer que habían ganado. Fui al espejo del pasillo. Me despeiné, tirando de mechones grises hasta parecer desaliñado. Me desabroché la camisa para que colgara floja sobre mi cuerpo. Me quité las gafas, dejando mis ojos desenfocados y acuosos. Necesitaba convertirme en el hombre que ellos querían ver, el viejo confundido y senil que había huido porque tenía miedo, no porque estuviera furioso. Fui descorriendo los cerrojos uno por uno, asegurándome de que me temblaran las manos mientras abría la puerta. «Papá», exhaló Darius, lanzándose hacia adelante para abrazarme. Fue un abrazo que se sintió como un grillete. «Gracias a Dios. Te hemos estado buscando por todas partes». Me aparté, parpadeando rápido, mirando por encima de él como si viera sombras moviéndose en plena luz del día. «La casa», murmuré, con la voz rota. La casa era demasiado ruidosa, Darius. Las paredes gritaban. Tenía que irme. Tenía que... Darius intercambió una mirada rápida con Tiffany. Vi la chispa de triunfo en sus ojos. Se lo habían tragado. Pensaban que el ictus por fin me había frito los circuitos. Pensaban que la paranoia había hecho presa en mí. «Está bien, Regie», dijo Tiffany, dando un paso al frente con una voz empalagosa. «Ya estamos aquí. Haremos que los gritos se detengan. Mira, Leo ha venido a verte». Empujó al niño hacia mí. Él me miró, confundido y asustado, sujetando un camión de juguete. «Hola, abuelo Regie», susurró. Se me partió el corazón por el crío. Era inocente en todo esto, un simple accesorio en su obra de teatro. Le acaricié la cabeza con suavidad. «Hola, campeón». «¿Dónde está mamá?», preguntó Darius, mirando al interior del piso. «Está durmiendo», dije. «Está cansada». Los fantasmas no la dejaban descansar. «¿Fantasmas?», repitió Darius. Me puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante pero se sentía pesado y posesivo. «Papá, no hay fantasmas. Estás confundido. Es por el ictus. No estás bien». «Puede», dije, dejando caer los hombros. «Puede que no». «Solo querías tranquilidad», intervino Tiffany. «Y podemos ayudarte con eso. Podemos llevarte a un sitio tranquilo, un sitio seguro. Hemos encontrado un lugar, papá. Un sitio precioso con médicos y enfermeras que pueden ayudaros a ti y a mamá a sentiros mejor. Una residencia». La trampa estaba tendida. Los miré, dejando que el miedo se dibujara en mi cara. «No quiero ir a un hospital». «No es un hospital», corrigió Tiffany, rápido. «Es una comunidad, un hogar. Solo por un tiempo, hasta que recuperes fuerzas, y luego puedes volver a tu casa». Mentira. Si ponía un pie allí, no saldría nunca. Pero necesitaba que consumaran el delito. Necesitaba que firmaran los papeles de ingreso usando el poder notarial falsificado. Necesitaba pruebas físicas de que nos estaban secuestrando. Miré a Darius, mi hijo, el niño que llevé sobre mis hombros. Le di una última oportunidad de ser un ser humano. «Darius», pregunté, con la voz lúcida por un segundo, «¿prometes que cuidarás de nosotros?» Me miró a los ojos. No pestañeó. «Lo prometo, papá. Nosotros nos encargaremos de todo». Estaba firmando su propia condena. «Está bien», susurré. «De acuerdo. Iremos». Darius soltó el aire que llevaba contenido. «Bien. Eso está bien. Vamos a por mamá. Tenemos un coche esperando». Fui al dormitorio y desperté a Beatrice. Sonrió al verme. «Hola, guapo», dijo.
¿Ya está el café? Vamos a dar un paseo, Bea, le dije, ayudándola a incorporarse. Darius está aquí. Darius dio unas palmaditas, encantada. ¿Se queda a cenar? Algo así, respondí. Hice una pequeña maleta, moviéndome despacio, interpretando el papel. Me aseguré de dejar la tablet y el móvil principal, el de prepago, escondidos bajo las tablas del suelo del armario. Solo me llevé el teléfono de pega, el que ellos conocían. Mientras salíamos hacia su coche, una destartalada furgoneta que probablemente habían alquilado para aparentar modestia, vi a Tiffany tecleando furiosamente en su móvil. Seguramente estaba escribiéndole al falsificador o a la residencia para avisar de que el paquete estaba asegurado. Nos ayudaron a subir a los asientos de atrás. Darius se puso al volante y me miró por el retrovisor. «Has tomado la decisión correcta, papá», dijo. Miré por la ventana la ciudad que pasaba. No respondí. Sabía exactamente a dónde íbamos. Había rastreado sus búsquedas en Internet. Sunny Meadows, un almacén estatal para indigentes y olvidados en las afueras, un lugar con un historial de sanciones por negligencia y maltrato. Allí pensaban encerrar al hombre que había levantado la mitad del perfil de esta ciudad. El trayecto fue largo y silencioso. Beatrice se quedó dormida con la cabeza en mi hombro. Le agarré la mano, sintiendo los huesos finos bajo la piel. Aguantaría esto por ella. Entraría en el infierno para poder arrastrar a los demonios a la luz. Cuando la furgoneta por fin redujo la velocidad, el paisaje había cambiado. Los jardines cuidados de nuestro barrio histórico habían desaparecido, reemplazados por pavimento agrietado y vallas de malla metálica. Nos detuvimos frente a un edificio de hormigón gris que parecía más una prisión que un centro asistencial. «Ya estamos», anunció Tiffany, con una alegría fingida. Miré el rótulo. Sunny Meadows Extended Care. Las letras estaban desconchadas. Había barrotes en las ventanas. Bajé de la furgoneta actuando confundido y asustado. «Esto no parece un hogar, Darius». «Es solo el exterior, papá», dijo Darius, apretándome el brazo. «Por dentro es muy bonito. Vamos». Nos condujeron al mostrador de recepción. El olor me golpeó primero: orina, lejía y colervida. Era el olor de la desesperación. Una mujer corpulenta con uniforme manchado levantó la vista desde detrás de un plexiglas. «Ingreso King», ladró. «Sí», dijo Tiffany, adelantándose y sacando una carpeta. «Tengo la documentación aquí. Yo soy la apoderada». Firmó. Vi su pluma moverse sobre el papel. Estaba usando los documentos falsificados. Estaba cometiendo un delito grave ante mis ojos. «A la C», dijo la mujer, entregándole a Tiffany 2 pulseras de plástico. «La C es de demencia. Unidad cerrada». Nos condujeron por un pasillo largo. Pasamos por habitaciones con 4 camas encajadas donde ancianos miraban, perdidos, televisores parpadeantes. «Esta es», dijo Darius, parándose frente a la habitación 302. Era un cuarto pequeño, con 2 camillas estrechas y una ventana que daba a un muro de ladrillo. «Instálate, papá», dijo Tiffany. «Luego traemos vuestras cosas». No pensaba hacerlo. No planeaban volver. Me giré hacia Darius. «¿Cuándo vendrás a visitarnos?» «Pronto, papá. Pronto». Ni siquiera me sostuvo la mirada. Se dieron la vuelta para irse. Tiffany se detuvo en la puerta. «Ah, Regie», dijo, dejando caer el teatro un segundo. Su voz fue fría, dura y triunfante. «No te quedes despierto esperándonos». La puerta se cerró. Oí la cerradura echarse desde fuera. Éramos prisioneros. Beatrice se sentó al borde de la camilla, mirando la habitación desolada. «Regie», dijo, con la voz temblorosa. «No me gusta este hotel». Me senté a su lado y la abracé. «Tranquila, cariño. No nos quedamos». Miré la cámara de la esquina del techo.
Era falsa, una simple cúpula de plástico para tranquilizar a las familias. Pero yo tenía algo mejor. Metí la mano en el calcetín y saqué un micro rastreador GPS del tamaño de un botón. Pulsé la secuencia de activación. Atticus estaba mirando. El cronómetro se había puesto en marcha. Ellos creían que nos habían enterrado en una tumba de hormigón. Pero lo que habían hecho era encerrarse en una jaula con un león. Y el león tenía hambre de justicia. Los neumáticos de la furgoneta de alquiler crujían sobre cristales rotos y grava al salir de la autopista principal. Yo iba en el asiento de atrás, apretando la mano de Beatrice, sintiendo el temblor de su miedo vibrar a través de sus huesos delgados. Darius conducía, con los nudillos blancos en el volante, los ojos saltando al retrovisor cada pocos segundos para comprobarme. Buscaba al padre que creía conocer, al inválido confundido que necesitaba protección. No veía al lobo sentado atrás, contando las farolas y memorizando la ruta. Hacía rato que habíamos dejado atrás los jardines cuidados de nuestro barrio histórico. El paisaje se había degradado en una sucesión de naves abandonadas, licorerías con rejas en las ventanas y casas de empeño. Este era el extrarradio de la ciudad, el lugar donde se barría todo lo que nadie quería ver. Sabía dónde estábamos. Yo había diseñado los soportes estructurales del paso elevado que se alzaba sobre nosotros, proyectando una larga sombra sobre el barrio. Esto era de Bottoms, y encajada en lo más hondo de este desierto de hormigón estaba un lugar que solo conocía de oídas, Sunny Meadows. El nombre era una broma cruel. Era un almacén estatal para indigentes, olvidados y no deseados. Era el lugar al que mandabas a la gente cuando querías que muriera rápido y barato. —¿Es aquí, Darius? —pregunté, con la voz temblorosa de un anciano senil fingido. —Está muy oscuro, hijo. —Es solo la zona, papá —respondió Darius, con la voz tensa. —Cuando entremos, es muy bonito. Tienen un jardín. Mentía descaradamente. No había jardín. Solo un aparcamiento lleno de baches y un contenedor de basura desbordado. Tiffany se giró en el asiento delantero. Tenía la cara enrojecida de emoción. —Deja de quejarte, Reggie. Bastante suerte tienes de que te hayamos encontrado cama. La mayoría de sitios tienen lista de espera para gente en tu estado. Mi estado. Mi estado era el de un multimillonario secuestrado por su propia familia. Pero me quedé callado, dejando que la cabeza se me ladeara contra la ventanilla. Nos detuvimos frente a la entrada principal. El edificio era un bloque de hormigón gris, manchado por años de contaminación y abandono. El letrero sobre la puerta había perdido una letra, así que se leía Sunny Meadows. Darius apagó el motor. Por un momento se quedó quieto, agarrando el volante. Vi cómo se le movían los hombros. ¿Era culpa? ¿Duda? —Sácalos ya —ordenó Tiffany, abriendo su puerta. Tenemos un horario, Darius. El notario nos espera en el banco en 1 hora. Darius asintió, tragando saliva. Bajó y corrió la puerta lateral. —Vamos, papá. Vamos a acomodarte. Bajé al pavimento agrietado, arrastrando los pies como un viejo. Ayudé a Beatrice a bajar. Ella miró el edificio gris y gimió. —Reggie, no quiero entrar ahí —susurró—. Huele al sitio triste. —Está bien, Bea —murmuré en su oído—. Solo será un rato. Quédate pegada a mí. Entramos por las puertas automáticas, que se abrieron con un chirrido. El olor nos golpeó al instante. Era un muro físico de hedor, orina estancada, col hervida, lejía industrial, por debajo, el olor a úlceras sin tratar. Era el olor de la miseria humana. El vestíbulo estaba en penumbra, iluminado por fluorescentes parpadeantes que zumbaban como avispas. El suelo era linóleo arañado y pegajoso. En una esquina, un anciano en silla de ruedas miraba la pared, murmurando, con la bata manchada y abierta por detrás. No había recepcionista sonriendo. Solo un cristal sucio tras el cual una mujer enorme masticaba chicle con furia. —Ingreso King
anunció Tiffany, soltando una carpeta sobre el mostrador. La mujer ni siquiera levantó la vista. Papeles. Tiffany deslizó los documentos falsos por la ranura. Observé su mano, firme. Había ensayado para esto. Estaba cometiendo fraude, secuestro y abuso de ancianos. Y ni pestañeaba. Ala C, gruñó la mujer, estampando un sello. Habitación 12. Al fondo del pasillo, a la izquierda, más allá del comedor. Ala C. Sabía lo que significaba. La unidad cerrada para demencias y fugas. El lugar donde las puertas se cierran por fuera. Emprendimos el largo pasillo. Las paredes eran de un beige deprimente, la pintura cayéndose en tiras como piel muerta. Pasamos por habitaciones con 4 o 5 camas hacinadas, separadas solo por cortinas raídas. Oí toses. Oí llantos. Vi a una mujer tumbada en sus propios desechos, apretando un timbre al que nadie respondía. Este era el plan de mi hijo para mí. Esta era la recompensa por 40 años de paternidad. Llegamos a la habitación 12. Era una caja con 2 camillas metálicas y una sola ventana alta con malla. No había cortina. No había baño, solo una silla orinal en la esquina. Es acogedor, dijo Tiffany, mirando alrededor con una sonrisa torcida. Darius se quedó en el umbral, reacio a entrar, pálido. Necesitamos sus pertenencias. La mujer de recepción apareció detrás de nosotros con un cubo de plástico. En la C no se permiten objetos. Teléfonos, carteras, joyas. Entréguelos. Es por tu seguridad, papá, dijo Darius, hueco. Por tu seguridad. Lo miré. Busqué en sus ojos al niño que lloraba cuando se raspaba la rodilla. No encontré nada. Solo un hombre débil, manejado por una mujer codiciosa. Saqué del bolsillo la cartera falsa que había preparado. Dentro había $50 y un carné caducado. Se la di a Darius. Cuida de esto, hijo, le dije. Él la tomó, con la mano temblorosa. Lo haré, papá. ¿Y el teléfono?, exigió Tiffany, tendiendo la mano. Le di el viejo móvil de tapa que llevaba. Ella lo arrebató con una sonrisa avariciosa. Bien, dijo, tirándolo al cubo. No lo vas a necesitar. Nosotros nos encargamos de tus llamadas ahora. Se inclinó hacia mí. Su perfume era tan fuerte que casi tapaba el hedor del centro. Bajó la voz para que solo yo la oyera. Ponte cómodo, Regie, siseó. Porque de aquí no sales. Te vas a pudrir en este agujero hasta que te mueras, viejo negro testarudo. Y cuando estés muerto, voy a quemar todas tus fotos y convertir tu preciosa casa en un aparcamiento. El insulto racial quedó flotando en el aire, tóxico. Por fin decía en voz alta lo que llevaba 10 años pensando. No solo me odiaba porque le estorbaba. Me odiaba por quién era. Se giró para irse, tirando de Darius del brazo. Vámonos. Tenemos dinero que gastar. Espera, lloró Beatrice, agarrando la manga de Darius. Hijo, no nos dejes. Tengo miedo. Le temblaban las manos. Suéltalo, chasqueó Tiffany. Un celador apareció en la puerta. Era un gigante con brazos gruesos y expresión cruel y cansada. La placa decía Bucky. ¿Problemas?, gruñó Bucky. Me ha agarrado, dijo Tiffany, convirtiéndose al instante en víctima. La vieja es agresiva. Bucky dio un paso adelante. No hizo preguntas. No intentó calmar. Simplemente actuó. Alzó la mano y empujó a Beatrice hacia atrás. No fue un empujón suave. Fue una embestida violenta. Beatrice, frágil y confundida, perdió el equilibrio. Se fue hacia atrás, los brazos al aire, y se estrelló contra el linóleo con un golpe seco. Soltó un grito de dolor y terror, agarrándose la cadera. En ese momento el mundo se detuvo. El sonido de mi esposa golpeando el suelo hizo añicos la fachada que había mantenido durante días.
El viejo confundido desapareció. La víctima del ictus se esfumó. En su lugar se alzó Reginald King, el ingeniero estructural que había trepado vigas de acero con viento, el veterano de Vietnam que sobrevivió a la jungla. Me puse de pie. No temblé. No tropecé. Enderecé la espalda hasta mi 1,90 m. Clavé los ojos en Bucky. Viejo, siéntate, gruñó Bucky, acercándose, llevándose la mano al cinturón donde colgaban unas correas. Cometió el error de pensar que yo era presa. Alargó la mano para agarrarme el hombro. No se la bloqueé. Me metí en su espacio, recortando la distancia. Mi mano izquierda, la que se suponía inútil, se cerró sobre su muñeca. Presioné el nervio radial. Los ojos de Bucky se abrieron como platos. Antes de que pudiera gritar, me coloqué detrás de él usando su propio impulso. Le di una patada detrás de la rodilla y cedió. Le estampé la cara contra la pared con fuerza controlada. No lo suficiente para matarlo, pero sí para apagarle las luces. Se deslizó al suelo inconsciente en 3 segundos. Me puse en pie sobre él, ajustándome los puños. Me tomé el pulso. Estaba estable. Me giré. Darius y Tiffany estaban petrificados en la puerta. Tenían la boca abierta, los ojos saltones. Parecían estar viendo un fantasma. «Regie», susurró Tiffany, con un hilo de voz. Caminé hacia Beatrice. Me arrodillé con facilidad, con las articulaciones funcionando a la perfección, y la ayudé a incorporarse. «¿Estás bien, cariño?», pregunté, revisándola. «Creo que sí, Regie», dijo, aferrándose a mí. «Ese hombre fue muy malo». «No volverá a molestarte», prometí. Me levanté de nuevo y me giré hacia mi hijo. El silencio en la habitación era pesado, asfixiante. Darius se echaba atrás, con las manos en alto, en un gesto patético de rendición. «Papá», balbuceó. «Papá, ¿estás bien?» Di un paso hacia él. El suelo crujió bajo mi peso. No era un fantasma. Era un juicio. «No estoy solo bien, Darius», dije, con la voz profunda, llenando el cuarto. «Estoy despierto». «Papá, nosotros no sabíamos», empezó a mentir Tiffany, con los ojos buscando la salida. «Cállate», troné. La orden sonó como un látigo. Tiffany se encogió y se calló. Miré a Darius, al hombre que acababa de ver cómo tiraban a su madre al suelo sin hacer nada. «Pensaste que era débil», dije, avanzando hasta que chocó con el marco de la puerta. «Pensaste que estaba acabado. Pensaste que podías enterrarme en un agujero e irte con mi reino». «Papá, por favor», gimió Darius, con lágrimas bajándole por la cara. Le agarré el cuello de la camisa. Lo acerqué lo suficiente para que pudiera oler que no tenía miedo. «¿Olvidaste quién te crió?», susurré. «¿Olvidaste que antes de ser un viejo era un soldado? Y acabas de declararle la guerra al soldado equivocado». Las sirenas empezaron a llorar a lo lejos. Atacus. Había seguido el GPS. Había oído el audio del micrófono que llevaba encima. La caballería venía. Solté a Darius y se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo mugriento. «Levántate», le dije a Beatrice, ayudándola a ponerse de pie. «Nuestro coche ha llegado». Miré a Tiffany, que temblaba en una esquina, abrazada a su bolso como a un escudo. «Dijiste que querías vaciar la casa, Tiffany», dije, con la voz helada. «Pues empieza a correr, porque para cuando acabe contigo, lo único que tendrás será el mono que te dé el estado». Salí de la habitación de la mano de mi esposa, pasando sobre el celador inconsciente, dejando a mi hijo y a su mujer en las ruinas de su propia codicia. El rey había vuelto, y la misericordia no estaba en el menú. Las sirenas eran la música más dulce que había escuchado jamás, cortando el aire rancio de Sunny Meadows como una hoja. 2 agentes uniformados irrumpieron en la habitación estrecha con las armas desenfundadas pero apuntando al suelo, seguidos por un grupo de celadores desconcertados. Tiffany no perdió un segundo.
se lanzó hacia el agente más cercano con lágrimas dignas de un Oscar corriéndole por la cara. «Oficial, gracias a Dios que está aquí», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Mi suegro tiene demencia y es violento. Acaba de atacar a este pobre celador sin motivo. Mírelo. Es peligroso». Bucky gemía en el suelo, sujetándose la cara, con sangre escurriéndole de la nariz. Y yo sabía exactamente cómo parecía aquello. Un hombre negro de 1,90 m frente a un hombre blanco caído en una institución estatal. «Oficial», prosiguió Tiffany, sacando unos papeles arrugados de su bolso. «Tengo aquí el poder notarial. Soy su tutora legal. Hay que sujetarlo. Hay que sedarlo ahora mismo por su propia seguridad». El agente miró a Bucky, luego a mí, ordenándome apartarme de la pared y mantener las manos a la vista. Me moví despacio, deliberadamente, dejando que Tiffany cavara más hondo. «Nos ha estado amenazando todo el día», gritó ella, envalentonada por la autoridad del policía, asegurando que yo estaba paranoico, que creía que me robaban el dinero, suplicando que me llevaran a la planta psiquiátrica. Darius estaba en una esquina, pálido y sudando, asintiendo a sus mentiras, aunque con los ojos buscando desesperadamente una salida, consciente de que algo no cuadraba porque su padre no despertaba de un coma con las habilidades de combate de un soldado joven. El agente sacó las esposas, indicando que si ella tenía los papeles, tendrían que llevarme detenido. Tiffany sonrió con un gesto pequeño y cruel, convencida de que había ganado, creyendo que estaba a punto de deshacerse de mí legal y definitivamente. Entonces el aire en la habitación cambió. No por un sonido, sino por una presencia. Un hombre con un traje 3 piezas hecho a medida entró por el umbral, apartando al personal del centro con la seguridad de quien posee el suelo que pisa, llevando un maletín de cuero y una tablet. «Atticus Moore». «Oficial, guarde esas esposas», dijo Atticus con una voz profunda y resonante, imponiendo obediencia inmediata. «A menos que piense usarlas en la mujer que tiene al lado». El agente bajó la mano y preguntó quién era. «Soy el abogado de Reginald King», respondió Atticus, colocándose entre la policía y yo. «Y estoy aquí para impedir que participen en un secuestro». «¿Secuestro?», bufó Tiffany, con la voz quebrada, insistiendo en que era absurdo y que ella tenía los papeles. «Papeles falsificados hace 3 días», replicó Atticus con calma, abriendo su maletín y sacando un dossier grueso. «Aquí están los historiales médicos reales del señor King, fechados esta misma mañana. Como puede ver, ha sido evaluado por un neurólogo independiente. Sus funciones cognitivas son perfectas. No tiene ningún historial de demencia. Sufrió un pequeño ictus del que está completamente recuperado. Está tan cuerdo como usted o como yo. Probablemente más cuerdo que quienes le acusan», añadió. El agente tomó los documentos, hojeándolos mientras Tiffany se ponía blanca, gritando que era una mentira y que yo había sobornado a un médico. «¿Ah, sí?», preguntó Atticus, levantando la tablet. «¿Y también lo sobornó para que tú practicases su firma en tu encimera el martes pasado?» Pulsó play y giró la pantalla hacia los agentes y hacia Darius. Se veía con total nitidez la grabación de la cámara oculta que yo había instalado en mi cocina. Tiffany sentada en la isla, rodeada de papeles, sosteniendo mi estilográfica favorita y firmando Reginald King una y otra vez mientras murmuraba la práctica hace al maestro. En la habitación, Tiffany soltó un jadeo, llevándose una mano al pecho, mientras Darius miraba la pantalla boquiabierto. «Y no es todo», añadió Atticus, deslizando el dedo para reproducir un audio en el que la voz de mi hijo hablaba de deshacerse de nuestros cuerpos si el plan de la residencia fallaba. El agente levantó la vista de la tablet, con el rostro endurecido. Miró a Tiffany, luego a Darius, y ordenó que se apartara de mí. «No», Tiffany retrocedió, negando con la cabeza, asegurando que era un truco, un montaje. Pero el agente le informó de que quedaba detenida por fraude y abuso de ancianos. Darius no se movió. No miró ni a los policías ni a su esposa. Me miró a mí. Por primera vez en su vida, me vio. No al cajero automático del que llevaba años sacando dinero. No al anciano que creía débil o tonto.
sino al hombre que había sobrevivido a guerras militares y corporativas, al que había levantado una fortuna desde la nada, al padre que lo amó lo suficiente como para dejarlo fracasar, pero que se respetaba demasiado como para tolerar una traición. «Papá», susurró, la palabra cayendo de sus labios como una piedra. «Nos tendiste una trampa». Di un paso al frente, mirándolo desde arriba. Parecía pequeño, patético, un niño disfrazado de adulto. «No te tendí ninguna trampa, Darius», dije con voz baja y firme. «Solo encendí la luz. El resto lo hiciste tú». «Nos dejaste traerte aquí», dijo él, con lágrimas acumulándose. «Nos dejaste creer que ganábamos. ¿Por qué harías eso?» «Porque necesitaba saber», respondí. «Necesitaba saber si quedaba algo de mi hijo dentro de ti. Algo que dudara. Algo que protegiera a su madre». Miré a Beatrice, que observaba la escena con ojos enormes, aferrada al brazo de Atacus. «Te di todas las oportunidades, Darius. Te di las llaves del reino, y tú intentaste enterrarme bajo el suelo». Darius cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino porque su realidad se derrumbaba. Lloraba, balbuceaba disculpas. Yo lo miré frío, inmóvil. «Perdones para accidentes, Darius», dije dándole la espalda. «Esto ha sido una ejecución y fallaste». Atacus hizo una señal a los agentes para que se los llevaran. Mientras arrastraban a una Tiffany chillando y a un Darius llorando fuera de la habitación, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era alegría. Era la satisfacción pesada de un trabajo terminado. El rey estaba despierto. Los traidores, derrotados. Pero la noche no había acabado. Quedaba un último fuego por encender. La caminata de la comisaría a su casa fue insignificante comparada con el recibimiento que les esperaba. Los habían soltado mientras esperaban audiencia, una libertad temporal concedida porque la justicia avanza despacio, pero regresaron a una casa que ya no era un hogar. Era un mausoleo de sus fracasos. Desde el sedán alquilado, aparcado más abajo, los observé avanzar tambaleantes por el camino. Darius parecía un hombre que había aguantado 10 asaltos con un peso pesado, traje arrugado, corbata perdida, postura rota. Tiffany iba detrás, ya no la reina arrogante, sino un animal acorralado buscando dónde esconderse. Apenas habían metido la llave en la puerta cuando cayó la primera ficha del dominó. Una furgoneta negra con cristales tintados frenó en seco, bloqueando la entrada. 2 hombres bajaron. No parecían abogados ni policías. Llevaban chaquetas de cuero y bates de béisbol con la seguridad de quien los usa para trabajar, no para jugar. Sabía quiénes eran: la agencia de cobros del subsuelo, los matones enviados por los prestamistas a los que Darius debía dinero para alimentar su adicción al juego. Atacus me había avisado de que rondaban, pero verlos en vivo me atravesó de hielo. Darius se quedó paralizado en el porche, con la llave aún en la cerradura. Gritó uno de ellos, con una voz rasposa que resonó en la calle silenciosa. «King, le debes mucho dinero al señor Varga, y el señor Varga está cansado de esperar». Darius intentó balbucear una excusa, pedir más tiempo, pero ellos no habían venido a hablar. Habían venido a mandar un mensaje. El primero levantó el bate. Golpeó el faro trasero del Mercedes, destrozándolo en un crujido de plástico y cristal. El segundo apuntó al parabrisas. El cristal estalló en una galaxia de fragmentos. Crash, crash, crash. Destriparon el coche a golpes, convirtiéndolo en una lata abollada. Tiffany gritó, cubriéndose la boca, pegándose a la puerta como si quisiera atravesarla. El líder subió los escalones y señaló a Darius con el bate. 48 horas, dijo con voz baja y mortal. 48 horas para pagar. O la próxima vez no golpeamos el coche, golpeamos a la esposa. Se subieron a la furgoneta y se fueron, dejando silencio y ruinas tras ellos. Darius cayó contra el marco de la puerta, se deslizó hasta el suelo del porche y se echó a llorar. Era un sonido miserable, el sonido de un hombre que comprende que las paredes no se cierran, lo aplastan.
Dentro de la casa empezó el pánico. Tenía hackeado el micrófono del sistema de seguridad, así que podía oír cada respiración desesperada. Estaban en la cocina, caminando de un lado a otro como ratas atrapadas. «¿Qué vamos a hacer, Darius?», chilló Tiffany, histérica. «Van a matarme, ¿has oído? Van a romperme las piernas». «No tenemos dinero», murmuró Darius, mirando la encimera de granito. «Papá congeló las cuentas. Me despidieron de la firma. No tengo nada». «Piensa», gritó Tiffany, agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo. «Piensa, inútil. Tiene que haber algo. Las joyas ya no están. Las cuentas están bloqueadas. ¿Qué queda?» Darius miró a su alrededor. Sus ojos pasaron sobre los electrodomésticos caros, los armarios hechos a medida, la moldura de corona que yo instalé a mano hace 20 años. Se detuvieron en los papeles del seguro clavados en el tablero de corcho junto a la nevera, una póliza que yo había contratado hacía años para proteger el patrimonio familiar, con un pago de $2 millones en caso de pérdida total. «La casa», susurró. «La casa está asegurada». Tiffany dejó de sacudirlo. Miró los papeles, luego a él, con la mente calculando. «Sigue a nombre de Reggie», dijo despacio. «Pero tú eres el beneficiario. Si la casa desaparece, si se quema mientras él está supuestamente desaparecido o en el hospital, el dinero es nuestro». «Es un incendio provocado», dijo Darius, con voz temblorosa. «Es un delito grave». «También lo es el intento de asesinato», respondió Tiffany con un siseo venenoso. «Y ya estamos acusados de eso. ¿Qué más da un delito si nos salva la vida? Cogemos el dinero, pagamos a Varga, huimos del país. Es la única salida. Quémala, Darius». La escuché desde el coche, con el corazón endureciéndose. Había esperado que huyera. Había esperado que se entregara. Había esperado un mínimo de decencia humana. Pero la desesperación es una droga poderosa, y mi hijo era adicto. Se levantó. «Lo haré», dijo. «Esta noche». La noche cayó, pesada, sin luna. Las farolas zumbaban proyectando charcos de luz amarilla. Yo estaba en el asiento trasero del Rolls Royce, con Atticus a mi lado. Estábamos aparcados 2 casas más abajo, envueltos en sombra. Sujetaba una cámara de alta definición con un teleobjetivo. Tenía las manos rígidas, no por la edad, sino por la tensión de contener el impulso de salir corriendo y detenerlo. Pero no podía. Tenía que dejar que lo hiciera. Tenía que cruzar esa última línea. Si intervenía, salvaría la casa, pero perdería la justicia. Él tenía que elegir su destino. A las 2 de la madrugada, la puerta lateral de la casa se abrió. Darius salió. Vestía de negro, con la capucha baja sobre la cara. Llevaba en la mano el bidón de gasolina rojo que yo usaba para el cortacésped. Se movía pegado a las sombras de los arbustos que había plantado para Beatrice en nuestro 10º aniversario. Parecía un ladrón en su propio hogar. Rodeó el perímetro, derramando gasolina en los cimientos, salpicando el porche de madera. A través del visor de la cámara, hice zoom hasta que su rostro llenó todo el encuadre. Estaba llorando. Lágrimas mezcladas con sudor corrían por sus mejillas. Tenía miedo, verdadero miedo, pero siguió. Llegó a la terraza trasera, donde habíamos celebrado barbacoas del 4 de julio, donde aprendió a cocinar su primera hamburguesa, donde vimos atardeceres juntos 1000 veces. Empapó las tablas. Empapó los recuerdos. Me tembló la mano. La imagen se movió. «Firme, Reggie», murmuró Atticus, posando una mano en mi brazo. «Déjalo terminar». Era como verlo echar gasolina sobre mi propia piel. Aquella casa no era solo madera y ladrillo, era el símbolo físico de mi amor por mi familia. Era el refugio que construí para protegerlos. Y ahora el niño para el que lo construí se preparaba para convertirlo en ceniza. Darius retrocedió hacia el césped. Tiró el bidón. Sacó una cajita de cerillas del bolsillo. Encendió una.
La llama apareció viva, temblorosa. Levantó la cerilla. La mano le temblaba. Miró la casa por última vez. Por un segundo, solo un segundo, dudó. Contuve la respiración. Suéltala, hijo, pensé. Apágala. Márchate. Pero el miedo a los prestamistas, el veneno de Tiffany y la podredumbre de su alma pesaron más. Movió la muñeca. La cerilla giró en el aire. Cayó sobre la madera empapada. ¡Guos! El fuego no empezó lento. Estalló. Una pared de llamas naranjas se elevó, devorando la madera seca con un rugido hambriento. El calor deformó el aire. Darius dio un salto atrás, cubriéndose la cara, y luego corrió, escondiéndose entre los jardines del vecino, dejando arder la casa que lo crió. Grabé todo. Grabé las llamas comiéndose las ventanas. Grabé el revestimiento ennegreciéndose. Grabé la destrucción de mi pasado. Las lágrimas me corrieron por la cara, calientes y amargas. No llamé a los bomberos. No hacía falta. Mi sistema de alarma silencioso, conectado directamente al cuartel, ya había avisado. En minutos, las sirenas aullaron. Las luces rojas iluminaron los árboles. Los bomberos llegaron, mangueras en mano, luchando contra el fuego, pero el daño estaba hecho. No a la casa, que podía reconstruirse. A algo irrecuperable, el vínculo entre padre e hijo. Eso era ceniza. Bajé la cámara. Tenía las pruebas. Un delito con pena de 20 años. Vámonos, Atticus, dije, con una voz que parecía salida de una tumba. He visto suficiente. Cuando nos alejamos, con el fuego parpadeando detrás, sentí que una parte de mí moría. El padre había desaparecido. Solo quedaba el juez. Y la sentencia sería severa. El fuego se apagó antes del amanecer. Mi sistema de supresión, combinado con la rápida respuesta, significó que Darius falló incluso en incendiar la casa. El revestimiento estaba ennegrecido, la terraza destruida, pero la estructura seguía en pie. Un monumento a mi ingeniería y a su incompetencia. Observé desde las sombras cómo la policía lo esposaba. No opuso resistencia. Lloraba como un niño roto. Pero cuando ya lo estaban metiendo en el coche patrulla, un BMW plateado frenó en seco. Tiffany salió disparada. No corrió hacia su marido. Corrió hacia la cámara de un equipo de noticias que había llegado para cubrir el incendio en el barrio histórico. Era una visión de angustia calculada, el pelo perfectamente despeinado, el maquillaje corrido justo lo necesario. Le arrebató el micrófono a la reportera y empezó la actuación más impresionante de su vida. «Ayúdennos», gritó, con la voz quebrada y perfecta para televisión. «Mi marido no es un criminal. Es una víctima. Somos víctimas de un tirano. Su padre, Reginald King, es un monstruo que nos ha abusado financieramente durante años. Nos cortó los fondos porque soy blanca. Porque odia nuestro matrimonio. Porque quiere controlar cada respiración que tomamos». Darius estaba desesperado. Solo quería ser libre. Fue una obra maestra. En 30 segundos cambió una acusación clarísima de incendio provocado en un cuento de tensión racial y trauma generacional. Jugó la carta de víctima, la de raza, la de pobreza. Y el público se la tragó. A mediodía, Darius estaba fuera bajo fianza. Tiffany habría vendido el anillo o encontrado una balista sin escrúpulos. Salieron del edificio de policía de la mano, sonriendo para las cámaras, como luchadores por la justicia. Yo estaba en la casa segura viendo cómo los titulares giraban como un torbellino nauseabundo. ¿Imperio construido sobre sufrimiento? ¿Es Reginald King el hombre más cruel de Chicago? Hurgaron fotos mías con gesto serio en obras y las pusieron junto a fotos de Darius y Tiffany en eventos benéficos. Me pintaron como un villano rico aplastando a su hijo pobre. Y por la tarde empezaron las protestas. No encontraron la casa segura, gracias a Dios, pero sí la casa principal, aún oliendo a humo.
Una multitud se reunió en el césped con pancartas de justicia para Darius y alto al abuso financiero. Lanzaron huevos contra la fachada quemada. Gritaron mi nombre con odio. Beatrice lo vio en la tele antes de que pudiera apagarla. Vio las caras enfurecidas, los camiones de bomberos, la foto de su hijo con aspecto triste y golpeado. —¿Por qué nos odian, Regie? —preguntó con la voz temblorosa. Le temblaron tanto las manos que derramó el té. —¿Hicimos algo malo? ¿Está Darius herido? Ver su miedo rompió algo dentro de mí que no sabía que quedaba en pie. Yo había construido una fortuna para protegerla. Había luchado guerras para mantenerla a salvo. Y ahora mi propio hijo había convertido al público en un arma contra ella. Apagué la tele. Fui hacia ella, me arrodillé y le tomé las manos. No hicimos nada malo, Bea, dije, con la voz firme. Darius está perdido, pero voy a arreglarlo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el perfil de la ciudad, un perfil que yo había levantado. Entendí que no podía ganar esta batalla desde las sombras. El trabajo legal de Atticus era impecable, pero demasiado lento. El tribunal de la opinión pública se mueve a la velocidad de un clic, y yo estaba perdiendo. Si guardaba silencio, era culpable. Si contraatacaba con abogados, era un tirano. Necesitaba cambiar el juego. Necesitaba darles exactamente lo que decían que querían. Llamé a Atticus. «Detén las demandas», dije. «¿Qué?», exclamó, incrédulo. «Regie, los tenemos contra las cuerdas. Las pruebas del incendio son irrefutables». «No importa», dije. «El jurado ya está contaminado. Si vamos a juicio el mes que viene, media ciudad estará deseando que Darius salga impune. Ven a un pobre niño luchando contra un padre rico. Hay que matar la narrativa». «¿Y cómo propone hacerlo?», preguntó Atticus. «Con un espectáculo», dije. «Tiffany quiere focos. Darius quiere dinero. El público quiere un clímax. Démoselo. Quiero que reserves el salón de baile del Ritz-Carlton para este sábado por la noche. Manda comunicados de prensa. Invita al alcalde, a los manifestantes y envía invitación personal a Darius y Tiffany». «Regie, ¿qué estás planeando?», preguntó con tono grave. «Diles que voy a renunciar», dije. «Que el incendio fue una llamada de atención. Que he visto mis errores y quiero reconciliarme. Que voy a firmar toda la herencia en directo». Hubo un largo silencio. Atticus sabía que yo preferiría quemar mi dinero antes que entregárselo a quienes dañaron a mi esposa. Sabía que esto no era rendición. Era una trampa. «Es un acto de funambulista», dijo por fin. «Si esto sale mal, lo pierdes todo». «Ya perdí a mi hijo», respondí. «Solo me queda mi dignidad. Y la paz de mi esposa. Reserva la sala». Colgué. El plan estaba en marcha. Iba a invitar a los buitres a un banquete. Iba a dejar que se pavonearan, convencidos de su victoria. Iba a dejar que Tiffany sonriera. Que Darius actuara como el hijo perdonado. Y, cuando estuvieran delante de todo el mundo, iba a soltar la cuchilla. Miré a Beatrice, que tarareaba un himno, mecida por la calma. «No te preocupes, cariño», susurré. «El rey va a celebrar corte una última vez. Y el día del juicio llega». El salón de baile del Ritz-Carlton era un templo de cristal y oro creado para que los reyes se sintieran en casa, y los pobres, insignificantes. Yo estaba detrás de las cortinas de terciopelo, observando en un monitor la entrada principal. Era un circo. La prensa había acudido en masa, hambrienta por el final del drama familiar que llevaba una semana dominando los titulares. Querían ver al padre tirano arrodillarse. Querían ver al hijo pródigo triunfar. Y ahí estaban. Una limusina negra se detuvo. Seguramente alquilada a crédito o pagada por algún tabloide a cambio de exclusividad. La puerta se abrió y Darius salió. Transformado. Ya no era el incendiario sudoroso y aterrorizado de hace días.
Ahora era un mártir en un traje azul marino. Serio. Digno. Incomprendido. Extendió la mano para ayudar a Tiffany a salir. Ella vestía de blanco. Por supuesto. Un vestido modesto, inocente. Una actuación perfecta. Avanzaron por la alfombra roja como realeza regresando del exilio. Los flashes explotaban, interrogándolos. Darius levantó una mano. Por favor, dijo, con voz ensayada. Estamos aquí para sanar. Mi padre por fin hará lo correcto. Queremos ser familia otra vez. Tiffany fingió enjugar una lágrima. Lo perdonamos, susurró. La demencia es terrible. Sabemos que no era él cuando nos congeló las cuentas. Y ahora el patrimonio estará en buenas manos. Observé desde la oscuridad. Era una clase magistral de manipulación. Y ellos caminaban sonriendo hacia la boca del león, convencidos de llevar el látigo. El público los recibió con reverencia. Allí estaban todos, miembros de la junta que habían despedido a Darius, banqueros que le negaron préstamos, vecinos que vieron arder la casa, incluso algunos manifestantes que habían lanzado huevos. Yo quería testigos. Quería que toda la ciudad viera quién era realmente mi hijo. Darius y Tiffany avanzaban entre saludos, recogiendo condolencias por su sufrimiento. Se relamían con las mesas llenas de langosta y caviar. El bar abierto. El escenario con un único atril. En sus ojos brillaba la codicia. Ya se gastaban el dinero. Ya estaban redecorando la casa de playa. Buscaban a los abogados, a los notarios, al acta de transferencia. Atticus estaba junto a las escaleras del escenario, imperturbable. Darius se acercó con una sonrisa de suficiencia. ¿Dónde está el viejo Moore?, preguntó en voz alta. ¿Está listo para firmar? El señor King hablará en breve, respondió Atticus, sin inmutarse. Asegúrese de que el notario esté listo, añadió Tiffany. No queremos que esto se alargue. Hemos pasado demasiado trauma. Se sentaron en la mesa principal, como monarcas. Darius puso el brazo tras la silla de Tiffany. Se cuchicheaban, seguramente riéndose de lo fácil que me habían doblado. Las luces se atenuaron. El murmullo cesó. Un único foco iluminó el atril. Era la hora. Salí de detrás de las cortinas. Caminé despacio, apoyándome en un bastón que no necesitaba. Llevaba un traje negro, anticuado pero impecable. Quería parecer el pasado. La historia. Crucé la luz. Miré a la multitud. Vi a los reporteros. Vi a los miembros de la junta. Y, en primera fila, a Darius y Tiffany inclinados hacia adelante, hambrientos. Aferré los bordes del atril. Mis manos no temblaban. Buenas noches, dije, con una voz de grava y acero que llenó la sala. Gracias por venir. Hice una pausa larga. Muchos de ustedes me conocen como Reginald King, el ingeniero, continué. El hombre que construyó el perfil de esta ciudad. Pero esta semana me han conocido como algo más, como un padre. Darius asintió solemnemente. Lo miré directamente. Estoy aquí para admitir una verdad dura, dije, bajando la voz. Una verdad que ningún padre quiere decir. La sala contenía la respiración. Tiffany apretó la mano de Darius. He fallado. Un murmullo recorrió el salón. He fallado en mi deber más importante. Pasé 40 años construyendo estructuras capaces de resistir terremotos y huracanes. Reforcé cimientos. Pero mientras levantaba torres, descuidé el cimiento de mi propio hogar. Miré los papeles sobre la mesa. Mi hijo Darius cree que tiene derecho a mi legado. Cree que por llevar mi nombre merece mi fortuna. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Pagué sus estudios. Financié su estilo de vida. Lo rescaté de cada error. La sonrisa de Darius tembló. Pero estaba equivocado, dije. Mi voz creció. Se endureció.
No críe a un hombre. Críe a un parásito. La sala quedó muda. Tiffany se quedó petrificada. Y esta noche, continué, implacable, vengo a corregir ese error. Ustedes vinieron a ver una transferencia de poder. Vinieron a ver a Reginald King entregar su imperio para detener protestas y limpiar su nombre. Tomé los documentos de transferencia. Los levanté. Darius se puso de pie, blanco como el papel. «Papá, ¿qué haces?» «Siéntate, Darius», ordené. No era la voz de un anciano. Era la voz del rey. «No voy a firmarte nada», dije. «Porque ya no hay nada que firmar». Rompí los documentos en dos. El sonido explotó como una bala. Dejé caer los pedazos. Cayeron sobre los zapatos caros de mi hijo. Darius los miró. Luego me miró. Su cara se torció en una mueca de horror absoluto. «¿Qué has hecho?», gritó. Me incliné hacia el micrófono. «Lo vendí», dije. «Lo vendí todo. La empresa, las patentes, los terrenos, la casa que intentaste quemar. Lo vendí todo hace 3 días mientras tú dabas entrevistas». La sala estalló. Los reporteros gritaron. Los flashes ardieron. Darius trepó por la mesa, tirando copas. «Mientes, no puedes venderlo, es mi herencia». «Nunca fue tuya», respondí, tranquilo. «Era mía. Y ahora pertenece a la Fundación Beatrice King para la protección de los ancianos». Apunté a la gran pantalla detrás de mí. «Y si quieres saber por qué, Darius, si quieres saber por qué te dejé sin nada, mira la pantalla». Pulsé el mando. La imagen parpadeó. No era un gráfico de activos, era un archivo de vídeo, una grabación granulada en blanco y negro de una habitación de hospital. Y el audio empezó a reproducirse. «Desenchúfalo, Darius. Necesitamos el dinero del seguro». La voz de Tiffany llenó el salón de baile, rebotando contra las lámparas de cristal y dejándolos desnudos ante el mundo entero. El festín de los buitres había terminado. Había comenzado la masacre. Su voz pidiendo que desconectaran mi soporte vital quedó suspendida en el aire como un veneno. La sala entera guardó un silencio absoluto, el silencio de 1000 personas conteniendo la respiración a la vez. Darius quedó paralizado cerca del escenario, con el rostro blanco como el papel. «Desenchúfalo. Necesitamos el dinero». Pero el espectáculo no había terminado. Pulsé otro botón. La pantalla cambió a vídeo en color de alta definición. Era de noche. La cámara captaba la escena desde el alero de la casa del vecino. En el centro, un hombre con sudadera negra y un bidón rojo de gasolina. Cuando giró la cara hacia la farola no quedó duda. Era Darius. La multitud soltó un grito colectivo de horror. En la pantalla, mi hijo rociaba de gasolina el porche de la casa donde había crecido, empapaba el umbral, bañaba el revestimiento de madera. La imagen era nítida, clara, condenatoria. Mostraba la cerilla encendiéndose, la llamarada reflejada en sus ojos asustados y su huida en la oscuridad mientras la casa ardía. Vi a los reporteros girar sus cámaras hacia él. Los flashes que antes lo celebraban ahora lo interrogaban. Buscó una salida, pero estaba atrapado en la luz de su propio crimen. El vídeo cambió una última vez. La imagen procedía de la cámara oculta del timbre en la casa segura. Tiffany arreglándose el pelo en el porche mientras Darius daba vueltas nervioso. El audio era cristalino. «Odio esto», escupía Tiffany con una mueca horrible. «Odio fingir que me importa ese viejo y su esposa. Dios, qué inútil es ella. Solo una anciana negra senil ocupando espacio. Cuando firmemos el poder notarial, la meteré en el centro más barato que encuentre. Si se muere en una semana mejor, nos ahorramos las cuotas». El rugido del público estremeció la sala. El insulto racial unido a su crueldad con una anciana enferma destruyó el hechizo que había manipulado a la ciudad. Afuera, los manifestantes que antes los apoyaban miraban la retransmisión en sus teléfonos y el tono de la multitud cambió de simpatía a furia.
Tiffany se tapó los oídos como si pudiera apagar su propia voz, pero los altavoces no perdonaban. Su estatus social se incineraba más rápido que mi casa. Volví al atril. No necesité gritar. El micrófono recogió mi voz grave y áspera. «Queríais un espectáculo», dije mirando a mi hijo y a su esposa, ahora encogidos como náufragos. «Queríais que el mundo viera quién era Reginald King». Hice una pausa. «Pues aquí estoy. Y ahí estáis vosotros». Darius me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, por favor, apágalo». Lo ignoré. Tomé una hoja, un justificante bancario. «Durante esta semana», dije, «mi familia ha asegurado que soy un acaparador, un tirano sentado sobre una fortuna mientras ellos se mueren de hambre. Dijeron que tuvieron que quemar mi casa para sobrevivir. Dijeron que tenían que encerrarme en una residencia para salvarme de mí mismo». Levanté el papel. Tenían razón en una cosa, si estaba sentado sobre una fortuna. Mis patentes, mis inmuebles, mis acciones, valían aproximadamente 15 millones. La cifra quedó suspendida en el aire. Darius levantó la cabeza como si hubiera visto un milagro. «Pero estaban equivocados en todo lo demás», continué. «No sois mis herederos. Sois mis errores». Dejé que la frase cayera con todo su peso. «Hace 3 días, mientras dabais entrevistas y jugabais a ser víctimas, yo estaba haciendo negocios. Liquidé todo. Vendí los terrenos. Vendí las patentes a una firma de Tokio. Vendí las sociedades». Darius se levantó de golpe, arrastrando la silla. «No puedes hacer eso. Es dinero familiar, está en el fideicomiso». «Estaba en un fideicomiso revocable», le corregí. «Y lo revoqué». Señalé la pantalla. Apareció un logotipo con la silueta de mi esposa, la Fundación Beatrice King. Hace 3 días, a las 9 de la mañana, la transferencia se ejecutó. Los 15 millones. Donados de forma irrevocable a la Fundación Beatrice King. Su misión, proteger a ancianos víctimas de abuso financiero. La sala estalló en caos. Reporteros gritando, invitados murmurando, pero Darius y Tiffany quedaron mudos, desnudos ante la verdad. El dinero por el que mataron. El dinero por el que quemaron una casa. El dinero por el que destruyeron sus almas. Había desaparecido. No congelado. No oculto. Desaparecido para siempre. «Lo regalaste», chilló Tiffany. «Era nuestro, viejo loco, arruinaste nuestro futuro». «No os robé el futuro», respondí. «Solo me negué a pagarlo. Estáis sanos. Tenéis manos. Trabajad». Darius me miró con un odio puro. El disfraz del hijo dolido desapareció, dejando a un extraño consumido por la rabia. Rugió como un animal, agarró un cuchillo de carne. «Voy a matarte», gritó, lanzándose al escenario. La multitud chilló. Tiffany no lo detuvo. Solo observó, con la esperanza de que lo consiguiera. No me moví. No parpadeé. Él subió los escalones. «¡Alto, policía!», tronó una voz. Pero no se detuvo. Entonces un guardia de seguridad corpulento embistió a Darius como un tren. Salió volando, rompiendo una mesa de copas. 3 agentes se abalanzaron sobre él. Lo esposaron contra los cristales rotos. «Soltadme, es él el ladrón, él me robó la vida». «Darius King», dijo un oficial ajustándole las esposas, «queda detenido por intento de homicidio, incendio intencionado y conspiración para cometer fraude». «Le aconsejo que guarde silencio», añadió Ataku sin piedad. Al otro lado de la sala, los agentes atrapaban a Tiffany. «No, fue él me obligó, soy la víctima», chillaba mientras la esposaban. Nadie la escuchó. Fueron arrastrados fuera del salón ante una multitud paralizada. Darius me miró una última vez, con sangre en la frente. «Te odio», escupió. «Ojalá hubieras muerto en ese coma». «Lo sé, hijo», dije con tristeza.
Y por eso perdiste. Se lo llevaron. Las puertas se cerraron. La sala quedó en un silencio tembloroso. Miré a la multitud. Vieron juicio, miedo, verdad. Sabían ya que yo era un hombre que preferiría quemar su reino antes que entregarlo a un usurpador. Miré a Atticus. Asintió. El bar está abierto, dije por el micrófono. Disfruten. Yo me voy a casa con mi esposa. Caminé sin mirar atrás. La función había terminado. La lección estaba dada. El rey había defendido su trono, pero el castillo estaba vacío y la victoria sabía a ceniza. La cárcel del condado de Cook era lo opuesto a la vida de lujo de Darius. Hormigón gris, barrotes de acero, olor a miedo. Tras 3 días dentro, ya estaba roto. Tenía la cara hinchada, un mensaje claro de los reclusos que no toleraban a un hombre que había quemado la casa de su propio padre. Estaba acurrucado en el rincón de su celda de 2 metros por 3, temblando, vigilando la puerta esperando a los cobradores de Varga. Pero no entró un asesino. Entró un guardia. King, gruñó. Correo. Arrojó un sobremanila pesado sobre el colchón. Darius lo abrió con manos temblorosas. Dentro había dibujos infantiles, un rascacielos hecho con ceras, una casa con columpio, un puente, un padre y un hijo con cascos amarillos. Vestigios del niño que quiso construir y no destruir. Bajo ellos, un sobre lacrado. Una carta mía. Y él leyó. Darius, estás en una jaula porque construiste una prisión con tus mentiras. Miras estos dibujos y ves al niño que fuiste. Yo veo al hijo que perdí. Querías mi dinero. Querías la cima sin subir la montaña. Estás asustado. Debes $100.000. En prisión, eso es una sentencia de muerte. Darius se quedó helado. Pero no vas a morir, seguía mi carta. Los pagué. Ayer, antes de la donación, retiré $100.000. Me reuní con el asociado de Varga. Compré tu deuda. Ya no te buscan. Darius cayó al suelo, sollozando. El hombre al que quiso matar acababa de salvarle la vida. Siguió leyendo. Pero no voy a sacarte de ahí. No pagaré abogados. No pagaré tu fianza. No iré a visitarte. Te salvé el cuerpo, pero no puedo salvar tu alma. Eso debes hacerlo tú. Vas a cumplir condena. Vas a perder tu reputación y tu libertad. Y cada día mirarás esos dibujos. Si alguna vez te conviertes en un hombre capaz de mirarme a los ojos, quizás hablaremos. Hasta entonces, estás solo. Este es mi último regalo, la oportunidad de tocar fondo sin morir. Construye algo desde las cenizas, hijo. O quédate en ellas. Tú eliges. Él gritó como un animal herido. Lloró por mí, por su esposa, por su vida perdida. Ya no tenía red. Era responsable por primera vez. Yo le había dejado caer, pero puse un colchón para que el golpe no lo matara. A kilómetros, en la casa segura, yo sentí el eco de su dolor. Pero era necesario. Había salvado su vida. Ahora debía salvarse él mismo. La guerra contra mi hijo había terminado, pero quedaba una última batalla contra su esposa. Tiffany, en libertad bajo fianza, intentaba vender su historia falsa en redes sociales. No bastaba con que fuera a prisión. Quería que no pudiera destruir otra familia. Atticus y yo presentamos demandas civiles y enviamos un dossier completo al Colegio de Agentes Inmobiliarios, vídeos, audios, informes policiales. La revocación de su licencia llegó en 2 días. Luego el despido. Luego el linchamiento público. Su mundo se derrumbó. Publicó un vídeo llorando, pero los comentarios la aplastaron. Había perdido su vida profesional y social. Firmé los papeles finales cerrando el capítulo de Tiffany King. Era un fantasma. Con todo resuelto, era hora de marcharnos. No empaqué casi nada. 40 años reducidos a 2 maletas. El resto lo dejé. No quería cargar con nada de ese pasado.
La mañana de la partida era gris y lluviosa. Ayudé a Beatrice con su abrigo. Tenía la mente más clara que en semanas. —¿A dónde vamos, Regie? —preguntó. —A un sitio donde brilla el sol y nadie sabe nuestros nombres. Un coche común nos llevó al aeropuerto. Vimos la ciudad desaparecer detrás de nosotros, los puentes que construí, los edificios que reforcé, la tierra a la que di mi vida, y que casi permitió que mi hijo me matara. No estaba enfadado, solo cansado, listo para renacer. En el avión, Beatrice sonrió como una niña. —¿Estamos volando? —Sí, cariño. Dejábamos atrás el dolor y el invierno, rumbo a Ghana, a la casa que yo había construido en secreto. Rumbo a la paz. Y, por primera vez en años, me sentí ligero. El sol sobre el Golfo de Guinea no juzgaba, calentaba. Llevábamos un año allí, en una villa sobre un acantilado, respirando océano, no traición. La salud de Beatrice había mejorado como si el tiempo retrocediera. Su mente estaba más clara. Ese día me miró y dijo: Reginald King, mi marido. La primera vez en 2 años que recordaba mi nombre completo. Me temblaron las manos cuando la besé en la frente. Ese momento valía más que todos los rascacielos que construí. Mi teléfono satelital vibró. Un ingreso de dividendos de 6 cifras. Sonreí. Ellos creían que había donado todo. Olvidaban que quien construye puentes siempre conserva un peaje. Pero el dinero ya no significaba nada. Apagué el teléfono. Caminé hasta el borde de la terraza y lancé el aparato al océano. Se hundió. Con él, el pasado. Me senté junto a mi esposa y tomé su mano. Muy lejos, en una celda fría, mi hijo despertaba a sus barras de acero y a su arrepentimiento. Yo despertaba a mi libertad. Dicen que la venganza se sirve fría. No es verdad. La mejor venganza es sanar. Es vivir una vida tan plena que tus enemigos dejan de existir. Perdí a un hijo, pero me encontré a mí mismo. Cerré los ojos, escuchando el mar y la respiración de la mujer que amaba. El rey se había retirado. Y por primera vez en 71 años, era libre. Aprendí una lección dolorosa: la sangre no garantiza lealtad. Pasé décadas construyendo estructuras indestructibles, pero no vi la podredumbre en mi propio hogar. La verdadera fuerza no está en la riqueza, sino en el valor de alejarse de quienes te usan. La paz es el único lujo digno. Y nunca es tarde para recuperarla. Si crees que se hizo justicia hoy, dale me gusta y suscríbete para más historias de verdad y redención. Te leo en comentarios. ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad a Darius?